Esta historia nos habla de cómo el pasado nos puede marcar e influir en nuestro presente. Willy y Bernice son dos hermanos con visiones diferentes que deben decidir sobre el futuro de un piano familiar que esconde una historia de resiliencia, lucha y esclavitud. Bernice se encuentra en casa como en un día cualquiera junto a su tío Docker. De repente su hermano Boy Willy y su amigo Lyman aparecen en su puerta junto a un camión con sandías. Bernice no está muy contenta de ver a su hermano y quiere que se vaya. Por otro lado, el tío Docker lo recibe contento. Boy Willy menciona la razón de su visita. Está interesado en vender el viejo y hermoso piano que Bernice tiene en casa para reunir dinero suficiente para comprar su propio terreno. Pero no cualquier terreno. Es el terreno de la familia Soter, quienes fueron los esclavistas de toda la familia de Boy Willy y Bernice. Sin embargo, Bernice se niega rotundamente. Para ella el piano tiene un significado sentimental muy profundo y no está dispuesta a deshacerse de él. Esta película se sirve de varios simbolismos para exponer ciertos temas. El más importante es el piano, el cual tiene un significado profundo. Además, Boy Willy y Bernice representan cada uno de ellos ciertos valores que se confrontan y de los cuales te hablaré enseguida. Boy Willy le dice a su hermana que el nieto de la familia que esclavizó a sus antepasados, apellidado Soter, murió hace poco cayendo a su propio pozo y que los causantes de su muerte fueron los fantasmas del perro amarillo. Este es el nombre que utiliza para unas víctimas que fallecieron por odios raciales, incendiados en un tren y cuyos espíritus supuestamente siguen vagando por el mundo buscando venganza. Esa misma noche algo inquietante sucede. Bernice ve una sombra misteriosa y grita aterrada. Todo indica que se trata del fantasma del difunto Soter acechando la casa. Bernice le cuenta a Boy Willy que el fantasma que la acecha mencionó su nombre, lo que la lleva a sospechar que su propio hermano pudo haber empujado a Soter al pozo y no los fantasmas del perro amarillo como él asegura. Además, ella está tensa por la presencia de su hermano y le pide marcharse. Sin embargo, Boy Willy se niega y menciona que si el fantasma de Soter realmente está ahí, probablemente busca el piano y que venderlo será la solución. Al día siguiente, Boy Willy le habla a su sobrina, llamada Mareta, sobre el terreno que quiere comprar, diciéndole que podrá visitarlo. Enseguida toca el piano junto a ella y le hace notar las diversas figuras de personas talladas en el piano. Le dice que todas esas personas son su familia. Otro día, un sujeto llamado Whining Boy llega a la casa después de bastante tiempo. Es bien recibido por Docker y Boy Willy. Conversando mencionan que ya hay varias víctimas de los fantasmas del perro amarillo y además Docker revela la historia del piano y su valor sentimental para Bernice. Esta historia es clave para entender la película y sus simbolismos. Hace varias décadas la familia de Docker y Bernice era esclava de Robert Soter, abuelo del Soter que recientemente murió al caer en el pozo y que atormenta a la casa. El piano originalmente pertenecía a un hombre llamado Joel Nolander. Cuando se acercó el aniversario de bodas de Robert Soter, este quiso regalarle el piano a su esposa, Ofelia, pero no tenía dinero para comprárselo a Joel. Por ello ofreció a dos esclavos a cambio, la abuela de Docker y su padre, quien en ese entonces era un niño de solo 9 años. Nolander aceptó el trato y el piano pasó a manos de los Soter. Aunque Ofelia estaba encantada con el piano, pronto comenzó a extrañar a los esclavos que habían sido intercambiados. Intentó recuperarlos ofreciendo devolver el piano, pero Joel se negó. Para consolar a su esposa, Soter llamó a Willy Boy, el abuelo de Boy Willy, el cual era un experto en trabajar la madera. Le pidió que tallara algo en el piano para alegrar a su esposa. Willy Boy no talló un diseño cualquiera, sino que grabó en el piano los rostros de toda la familia, la abuela de Docker, el padre de Bernice y a muchos más, inmortalizando su historia en el instrumento. Aunque Soter se molestó al principio porque no había solicitado un trabajo tan elaborado, Ofelia quedó encantada. Amaba tanto el piano como las figuras talladas que representaban a sus negros. El concepto de propiedad es algo que debo desarrollar para explicar las motivaciones de los personajes en la película. La palabra propiedad implica el control absoluto sobre algo, ya sea un objeto o, como en la era de la personas. El propietario puede generar un apego emocional con el objeto que trasciende la utilidad práctica, lo que convierte el objeto en una extensión de la identidad del propietario. Esto se evidencia cuando alguien no quiere vender su auto antiguo para comprar uno nuevo, ya que una parte de su identidad está ligada a él. En el caso de la esclavitud, los esclavistas no solo veían a sus esclavos como una propiedad, sino que desarrollaban un vínculo emocional distorsionado, una mezcla de control y dependencia. Esta relación bizarra no reconocía la humanidad de los esclavos, pero los percibía como indispensables para mantener su poder y estatus. La pérdida de un esclavo podía causar un impacto psicológico significativo en el esclavo, no por la pérdida del ser humano, sino por la ruptura de la estructura de poder y control. En este caso, Ofelia, al verse sin sus esclavos, siente este impacto emocional y se ve en la necesidad de recuperar a sus objetos. No los recupera en persona, pero sí un piano que los retrata.
El piano los representa y hace que se sienta más tranquila y le hace sentir que recupera su estructura de poder y control. Enseguida, Docker relata la trágica historia de su hermano Boy Charles, padre de Boy Willie y Bernice, y quien murió a los 31 años. Boy Charles hablaba constantemente del piano, afirmando que era la historia de la familia. Para él, mientras el piano estuviera en manos de los Soter, su familia seguiría siendo esclavo de ellos. Por ello, había que liberar ese piano. El momento llegó el 4 de julio de 1911. Mientras los Soter celebraban, Boy Charles, Whining Boy y Docker decidieron robar el piano de la casa para liberar simbólicamente a su familia. Boy Charles permaneció en la casa del amo para no levantar sospechas, pero Soter pronto notó la desaparición del piano. Enseguida, alguien fue a la casa de Boy Charles y le prendió fuego. Por suerte, él no estaba ahí. En su intento de escapar, Boy Charles tomó un tren, pero fue capturado en uno de los vagones de carga. Allí, junto a 3 vagabundos, fue quemado vivo. Hasta el día de hoy nadie sabe con certeza quién dio la orden. Algunos culpan a Soter, otros al alguacil. 2 meses después, un hombre llamado Ed Sanders cayó inexplicablemente a su pozo. La gente comenzó a decir que los fantasmas de los hombres que murieron en el tren lo habían empujado. Estos espíritus vengativos fueron llamados los fantasmas del perro amarillo. Y así comenzó la leyenda. Es por esta historia que Docker y Whining Boy están seguros de que Bernice nunca venderá el piano, ya que su padre, Boy Charles, murió por él. Para Ofelia, como te mencioné antes, el piano representaba a sus esposos. Sin embargo, para Bernice, este representa la herencia familiar y la conexión de los personajes con su pasado. El valor sentimental que tiene para Bernice este piano está ligado a la historia de resiliencia, sufrimiento y lucha que su familia tuvo en el pasado. El legado familiar y todo lo que atravesaron está impregnado en él. Deshacerse del piano sería olvidar el pasado, olvidar el sufrimiento que toda su familia pasó. Sin embargo, aferrarse a él también significa no poder dejar el pasado atrás, vivir atormentándose y no abrirse a un mejor futuro. Boy Willie no está conmovido por la historia de Docker y piensa que el piano debe venderse. Él cree que su padre habría hecho lo mismo, vender el piano para comprar su propia tierra, ya que nunca tuvo una. Recuerda una conversación con su padre, quien le enseñó la diferencia entre polvo y tierra. Le dijo que el polvo se lo lleva el viento, pero la tierra permanece para siempre. En ese momento Bernice llega con su hija y se alegra al ver a Whining Boy. Boy Willie intenta convencer a Bernice de vender el piano, argumentando que ella ni siquiera lo toca y que solo tiene valor sentimental. Sus palabras hieren profundamente a Bernice y empiezan a discutir. En medio de la discusión, Maretta mira desde arriba y ve una sombra pasar detrás de ella. Al voltear, grita aterrada y Bernice corre a abrazarla para tranquilizarla. Mientras tanto, Docker le cuenta a Whining Boy que ha visto al fantasma de Soter antes, sentado en el piano. El fantasma de Soter representa el tormento del pasado esclavista de los personajes. A pesar de ser libres, aún son perseguidos. Tienen recuerdos y traumas sin superar. Al día siguiente, Bernice y su hija rezan y en ese momento se va la luz. Bernice enciende una vela y se espanta al ver a Soter. De repente se despierta en su cama, revelando que todo solo fue un sueño. Más tarde, mientras se baña, su pretendiente llamado Avery, el cual es predicador de iglesia, llega a la casa y de manera indirecta le pide matrimonio. Bernice se niega, lo que molesta a Avery. Él le dice que está acostumbrada a no querer cambiar las cosas y que vive demasiado en el pasado y no se abre a construir un nuevo futuro. Bernice le confiesa que pensaba que solo ella veía cosas, pero ahora su hija también ha visto al fantasma de Soter. Por ello le pide a Avery que bendiga la casa. Bernice recuerda que cuando murió su padre, su madre pensaba que su espíritu estaba en el piano. Le pedía a Bernice que tocara el piano, asegurando que escuchaba a su padre hablar cuando lo hacía. Bernice, sin embargo, se niega a tocarlo, ya que no quiere despertar a los espíritus. Avery le insiste en que deje todo eso atrás y le anima a tocar el piano, pero Bernice, molesta, le pide a Avery que se vaya. Al día siguiente, Boy Willie conversa con Bernice y le menciona que ambiciona la riqueza, comprar el terreno de los Soter y dejar su marca en el mundo, como lo hizo su padre. Hablando sobre qué valores representan los hermanos, Boy Willie representa la ambición y desafío y la apertura hacia un mejor futuro. Entiende que el piano tiene un valor sentimental, pero que no puede vivir aferrado a él. Ambiciona cosas que su familia nunca tuvo, como riqueza o su propio terreno, y está dispuesto a sacrificar lo que sea necesario. Sin embargo, Bernice representa lo opuesto: el dolor, la resistencia y las tradiciones. Ella piensa que el pasado está ahí para conmemorarlo, que la familia es lo más importante y nunca debemos olvidarla. A través de estos dos personajes, la película explora dos visiones de vida diferentes que se pueden aplicar a muchos contextos y situaciones hoy en día. ¿Tiendes a vivir hacia adelante y estás dispuesto a dejar tu pasado atrás? ¿O por el contrario, piensas que el pasado forma parte de nosotros y que nunca debemos dejarlo ir?
En ese momento Avery llega para bendecir la casa y eliminar el espíritu de Sutter. Al mismo tiempo, Boy Willie y su amigo están listos para llevarse el piano, pero Bernice se niega rotundamente, al igual que Whining Boy, quien de repente comienza a tocar el piano. Enseguida las luces de la casa parpadean y cuando Whining Boy deja de tocar el piano, siente bastante frío y dice que hay que bendecir la casa. Avery comienza a bendecirla recitando oraciones y alabanzas a Dios. Boy Willie, impaciente, toma agua de una olla y la rocía por toda la casa, desafiando e insultando al fantasma de Sutter. Al subir las escaleras, el fantasma toma fuerza y arroja a Boy Willie contra la pared con gran violencia. Bernice se acerca al piano, lo toca y pide ayuda a sus familiares difuntos, nombrándolos uno por uno mientras llora. El fantasma de Sutter provoca caos por toda la casa, pero los espíritus de la familia se manifiestan para apoyar a Bernice. De repente el silencio se instala y todo se calma. Bernice logra vencer al espíritu de Sutter. Enseguida, Boy Willie le dice a Bernice que si ella y su hija dejan de tocar el piano, él y Sutter podrían regresar. En ese momento, ambos se abrazan emotivamente. Otro día, Bernice y Maretta practican el piano. Al mismo tiempo, Boy Willie está en el campo. Toma un poco de tierra en sus manos mientras recuerda a su padre. Enseguida se sube a su camioneta, arranca el motor y se va, mirando el letrero de terreno en venta de Sutter. Esta película es una celebración de la gran resiliencia que las personas de color tuvieron en épocas más oscuras y con menos libertad. Explora el impacto psicológico vivido de los descendientes de familias que fueron esclavizadas y cómo el pasado puede impactar en nuestro futuro. Bernice es impactada a través de traumas y miedos. Boy Willie es impactado a través de ambición y tener lo que su familia nunca tuvo. La lección del piano nos enseña el impacto que puede tener el vincularnos emocionalmente a los objetos. Además, nos da la lección de que no debemos olvidar de dónde venimos. Sin embargo, no debemos permitir que el pasado nos impida lanzarnos a un mejor futuro. Gracias por haber visto el video. Espero que te haya gustado. Nos vemos en otra ocasión.